Amén. Muy bien, la virtud de esta semana es paciencia. El versículo de la semana está en Hebreos 12:1. Dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Busqué rápidamente en internet cómo se definía paciencia de manera general, y la definición así tal cual es la capacidad de aceptar o tolerar la tardanza. Sí, la capacidad de aceptar o tolerar la tardanza. Y en realidad esa es una definición que está enfocada en una, tal como lo dice, capacidad, en una habilidad de hacer algo. Pero en realidad cuando vamos a la Biblia y buscamos paciencia, tiene más que ver con nuestro corazón que con nuestras capacidades. En Números 21:4 leemos esto. Dice, partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Entonces, aquí lo que nos está narrando Moisés es que el pueblo es librado de Egipto y todo, y luego le dice, vas a ir a la tierra prometida. Pero en vez de ir directo a la tierra prometida, dice, pasan por el camino del Mar Rojo y luego rodean la tierra de Edom, y el pueblo se impacienta por causa del viaje. La impaciencia nace de nuestra soberbia y de nuestra incredulidad. La impaciencia es nuestra frustración de no poder controlar lo que sucede y cuándo sucede en nuestras vidas. Incluso después de que Dios había sacado al pueblo de Egipto y lo había hecho atravesar el Mar Rojo y había aniquilado a todos sus enemigos detrás de ellos y los había alimentado con comida que caía del cielo, aún así se impacientan. ¿Por qué? Porque la vida que Dios les había prometido, el tipo de vida que realmente ellos deseaban, no llegaba lo suficientemente rápido según sus estándares. El camino que Dios había elegido para ellos era más largo, más difícil y más doloroso de lo que ellos esperaban. Y entonces se enojan por todo lo que no pueden controlar. De hecho, leemos que el pueblo en algún momento añora la crueldad de Faraón. O sea, prefiere en un momento estar otra vez bajo la esclavitud de Faraón porque por lo menos ahí podían elegir lo que comían. Sí. Entonces, cuando tú y yo somos confrontados con nuestra falta de control, cuando la vida inevitablemente interrumpe lo que habíamos planeado o cuando somos forzados a esperar, la pregunta que debería de presentarse a nosotros es ¿cómo respondemos? Sí, cuando de repente las cosas no suceden como nosotros esperábamos o no suceden cuando nosotros esperábamos, ¿cómo respondemos? La impaciencia es una lucha de control. Es una lucha contra Dios por tener el control de nuestras vidas. Y entonces, la pregunta en este punto es, ¿qué es lo contrario de desear tener el control de qué y cuándo suceden las cosas? O en otras palabras, ¿qué es lo contrario de impaciencia? La paciencia es humillarse delante de Dios y recibir todo lo que Él ha planeado. Los humildes reciben los inconvenientes y las tardanzas como llamados, no como distracciones. Los humildes reciben los inconvenientes y las tardanzas como llamados, no como distracciones. Y entonces esta semana vamos a definir paciencia como rendir nuestra comodidad, nuestra voluntad y nuestro descanso. Nuestra comodidad, nuestra voluntad y nuestro descanso. Entonces, de nuevo, de la definición que teníamos al principio, bueno, paciencia es la capacidad de esperar. Más bien bíblicamente, paciencia es una actitud de nuestro corazón, en la cual nos rendimos delante de Dios. ¿Sí? Rendimos nuestra voluntad, nuestra comodidad y nuestro descanso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se ve? Te leo Santiago 5, del 7 al 11. Santiago 5, del 7 al 11, dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y entonces aquí Santiago trae varias imágenes, y la primera que trae a nuestra mente es la imagen de un granjero. ¿Sí? Para ser un buen granjero, esperar bien es una habilidad fundamental.
para ser un buen creyente, esperar bien es una habilidad fundamental. Entonces podemos ver varias cosas que Santiago marca y que es el fruto de nuestra paciencia, el fruto de rendirnos delante de Dios. ¿Cómo sabemos que estamos siendo pacientes o cómo se ve la paciencia en nuestro día a día? Número 1, la paciencia persevera. 1 Corintios 15:58 dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Entonces, estén firmes, constantes, abundando. Sí, hemos hablado de esto, es 1 Corintios 15:58, varias veces haciendo la imagen del hombre que planta los nogales, exactamente. Para que un nogal te dé nueces pasan años y años y años. Y en ese tiempo la persona tiene que estar cuidando el nogal. Lo riega, lo corta, le echa fertilizantes y tiene que perseverar mientras espera. Es decir, la paciencia no es pasividad. La paciencia implica actividad, implica hacer algo. La paciencia de verdad implica perseverar en aquello que tienes que hacer, aun cuando no ves el fruto en este punto. Entonces, número 1, la paciencia persevera. Número 2, la paciencia confía. Reconocemos que Dios es soberano sobre todas las cosas. Reconocemos que podemos confiar en que Él es fiel a sus promesas y que Él siempre elige lo mejor. Sí. Reconocemos que Dios es soberano sobre todas las cosas, que podemos confiar en que Él es fiel a sus promesas y que Él siempre elige lo mejor. La paciencia confía. Podemos seguir a Dios con gozo aún en medio de la adversidad. Spurgeon decía, recuerda esto: si hubiera una mejor condición para ti que en la que te encuentras ahora, el amor divino te tendría ahí. Si hubiera una mejor condición para ti que en la que te encuentras ahora, el amor divino te tendría ahí. Podemos confiar en que Dios es bueno, aun cuando nuestra situación actual no se vea de lo mejor. ¿Sí? Entonces, número 1, la paciencia persevera. Número 2, la paciencia confía. Número 3, la paciencia acepta la incomodidad. La paciencia acepta la incomodidad. Romanos 12:12 dice: tengan paciencia en las dificultades. Generalmente cuando tú y yo estamos muy cansados o no dormimos bien, pasamos una mala noche, lo que sea, nos despertamos y estamos de mal humor. Y decimos: es que estoy cansado, es que no dormí bien y por eso estoy de mal humor, por eso ando gruñón, por eso ando... Pero lo cierto es que el cansancio no nos hace pecar. El cansancio y cualquier otra presión que viene a nuestra vida solo saca a la superficie nuestro pecado. ¿Sí? Nuestro deseo de estar cómodos, de estar descansados, de estar bien. Y por eso hablamos entonces de que la paciencia es rendir nuestra comodidad y nuestro descanso. ¿Sí? No pude dormir bien y aún en eso Dios tiene cuidado. Y entonces yo puedo rendir lo que siento que me hace falta y puedo seguir haciendo lo que tengo que hacer. Puedo aceptar esta incomodidad que está puesta sobre mí y aún así puedo ser paciente. Y eso significa perseverar, confiar y lo demás que vamos a ver. ¿Sí? Punto importante, la paciencia implica hasta cierto punto abrazar la incomodidad que es puesta sobre ti, ¿sí? Abrazarla, es decir, ok, Dios tiene cuidado, esto es lo que me está tocando vivir ahora. Puedes pensar en Johnny Erickson Tada, si esto parece demasiado difícil cuando hablamos de no dormir. Es una buena fuente de ánimo. Sí. Número 4. Sé despiadado con la queja. Sé despiadado con la queja. 1 Corintios 10:10 dice: no nos quejemos. No nos quejemos. Jean Guyon dice: haz morir los sentimientos de ingratitud que nacen dentro de ti cuando eventos desagradables entran en tu vida. Haz morir los sentimientos de ingratitud que nacen dentro de ti cuando eventos desagradables entran en tu vida. Entonces, ¿qué hacemos con la queja? Lo que deberíamos hacer con la queja es llevarla de Dios en oración. Sí. No la aplastamos y hacemos como que no existe, sino que la traemos delante de Dios. Sí. El salmista una y otra vez trae sus quejas delante de Dios.
El Salmo 73 es un buen ejemplo de esto, donde Asaf habla acerca de cómo ve a los ricos prosperar mientras él sufre. Y es realmente eso, una queja, pero es una queja que está rendida delante de Dios. Sí, no es una queja que le está dando vueltas para que haga amargura en su corazón, sino la trae en oración a fin de dirigir su corazón a lo que es realmente bueno. El Salmo 73 termina diciendo, pero yo tengo la mejor parte, tú eres mi porción, tú eres mi herencia sobre la tierra. ¿Sí? Asaf se mueve de, ok, ellos tienen todo lo material, yo tengo lo más importante, yo te tengo a ti, tú eres mi porción. ¿Sí? Número 5, extiende gracia y practica el perdón. La paciencia extiende gracia y practica el perdón. Proverbios 19:11 dice, al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Proverbios 19:11. Al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Sí, la sabiduría es lo mismo que el temor de Dios. Y el temor de Dios es considerar con detenimiento la bondad de Dios manifestada en nuestras vidas. Si Dios nos ha perdonado a nosotros, podemos perdonar a cualquiera. Y eso es importante en el sentido práctico, porque muchas veces vemos el perdón como algo que sucede en nuestro interior y ya. Es decir, alguien me ofende y luego yo oro y lo perdono en mi corazón y listo. Pero el perdón implica extender gracia y compasión. Es decir, si yo te he perdonado, mi relación contigo no va a cambiar y voy a seguir extendiéndome para tratar de edificarte y tratar de ayudarte y de acompañarte. Si no, entonces no es perdón genuino. ¿Sí? Entonces el perdón no es nada más una experiencia interna y subjetiva, sino que es algo que se debe extender hacia la persona que estoy perdonando, que es lo que Dios hace con nosotros. Nos perdona y no nada más sucede allá en su corazón sin que nos demos cuenta, sino que se extiende a nosotros exactamente. Podemos saber que nos perdona por lo que Él hace hacia nosotros. ¿Sí? Y por último, la paciencia vive en amor. La paciencia vive en amor. Hebreos 10, del 32 al 34, dice, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Y entonces lo que está diciendo el autor de Hebreos es, había creyentes que eran llevados a la cárcel, y los otros creyentes lo que hacían era ir y visitar a esos creyentes en la cárcel para llevarles comida, para llevarles bebida, para estar con ellos. Inmediatamente en el momento que ibas a la cárcel a visitar a otro cristiano, significaba que tú también eras cristiano. Y entonces ir a la cárcel a visitar a otros implicaba que tú ibas a ser despojado de tus cosas. Y estos creyentes no decían, ay, no van a saber que soy cristiano, entonces mejor nada, sino que decían, ahí hay hermanos que tengo que ayudar. Iban y ayudaban, aun cuando eso significara ser despojados ellos mismos. ¿Sí? Otra vez Jim Gagnon dice, aprende a soportar todo lo que te suceda, incluso la confusión, pero aprende a hacerlo con una sola motivación, amor por Dios. Un autor pone un ejemplo que me pareció bastante adecuado. Dice, cuando una pareja está en una cita, emocionados y llenos de estar juntos, las inconveniencias menores se convierten en diversión, no en trauma. Es decir, están en la cita y de repente empieza una lluvia intensa, no empiezan a llorar, sino que empiezan a reírse. Sí, porque lo que está pasando es que están disfrutándose uno al otro de tal forma que lo que está sucediendo alrededor en realidad no cambia la fuente de su alegría y de su deleite. ¿Sí? Debería suceder lo mismo con nosotros hacia Dios. Sí, estamos teniendo una comunión con Dios viva, en que sabemos que podemos confiar en Él. Entonces, las cosas, los inconvenientes y las interrupciones que vengan a nuestra vida no van a ser vistas como algo que me va a causar un trauma, sino algo que puedo disfrutar porque mi fuente de gozo y de deleite no se ha movido. La paciencia crece de abrazar con humildad lo que no sabemos y no podemos controlar. Crece de una confianza profunda y constante en que Dios cumplirá sus promesas y de un corazón que encuentra su satisfacción en Dios. Muy probablemente no vas a poder ver todos los puntos con los niños. Elige los que sean adecuados para cada grupo. David Powlison dice, enseñar es, por definición, enfatizar unas cosas y dejar otras de fuera. ¿Sí? Entonces, sé sabio y ora para enfatizar lo que tengas que enfatizar en tu grupo. ¿Sí? Oramos.